Muy buenas tardes a todos los que están conectados a esta hora. Mi nombre es Alex Elvis Torrico. En esta oportunidad voy a hablar sobre este tema que corresponde a los anexos tributarios. El día de ayer ya hablamos y también les comenté de que quizás el tiempo no es suficiente para poder entrar a detalle anexo por anexo. En ese sentido, el día de ayer hablamos del anexo número 1, de lo que es la determinación del débito fiscal IVA. El día de hoy vamos a ver otro anexo y quisiera pedirles también que puedan participar, pueden escribir. Voy a revisar ahora los mensajes que envíen en coordinación, obviamente, con el moderador, que es Franklin, para que estas 2 horas sean un poco más de consultas, más de intercambio de información y de criterios. Como bien les decía el día de ayer, cada profesional tiene su punto de vista, sin embargo, el respaldo principal es la normativa y lo que se quiere es sacar un criterio uniforme de todo lo que vamos analizando. En ese sentido, voy a hacer una pequeña retroalimentación para todas aquellas personas nuevas que están el día de hoy, para que puedan más o menos ver a dónde quiero llegar. ¿Sí? En la primera parte, entonces, vamos a volver a tocar las primeras presentaciones. Bien, iniciamos. Bien, les decía de que la base legal para hablar de los anexos tributarios, obviamente, son todas aquellas normas referentes a la... ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido o hemos recordado en sí cuál es el proceso contable que debemos aplicar para poder suministrar la información a través de los 5 estados financieros. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a lo que son los 15 anexos tributarios, la información tributaria complementaria o las ITCs que lo denominan muchos colegas profesionales. ¿Cuándo debo preparar y presentar la información tributaria complementaria? Los 15 anexos tributarios. ¿Sí? Bien, una vez que aplicamos todo el proceso que hace un momento hablé, de lo que es el ciclo contable, que lo aprendimos desde la universidad, hasta la elaboración de los estados financieros, que son los 5 estados financieros para empresas, en este caso, privadas, se debe adicionar, por eso dice información tributaria complementaria, estos 15 anexos tributarios que son planillas en Excel, lo vemos así en Excel. En Excel, siempre y cuando en un periodo anual el contribuyente tuvo ingresos iguales o mayores a bolivianos 1.200.000. Es decir, si una empresa no sobrepasó esos ingresos, no necesita presentar estos 15 anexos tributarios. Sin embargo, les decía también que estos 15 anexos tributarios, si bien es cierto, la normativa dice que se debe preparar o el contribuyente tiene la obligación de presentar cuando sobrepase estos 1.200.000 como ingresos en una gestión. No siempre yo les recomiendo que también lo puedan aplicar en negocios pequeños, en empresas pequeñas, que no sobrepasan los 1.200.000. Además, la normativa te dice inclusive que en la RND 4 del 2018, que si el contribuyente quiere presentar la información adicional, puede presentarlo también, no te prohíbe por si acaso. Pero con esto no estoy diciendo que presenten, pero lo que pueden hacer es que pueden utilizar como un instrumento de control interno lo que son el llenado de los anexos tributarios. El día de ayer, por ejemplo, cuando hemos hablado del primer anexo tributario, en este caso la determinación del débito fiscal IVA, lo que hemos aprendido y se han dado cuenta que toda la información, por un lado, lo hemos ido cargando de la contabilidad de nuestros libros mayores, qué sé yo. ¿Y para qué? Para que al final, de nuestros estados financieros, perdón, para que al final comparemos con lo que también hemos llenado los formularios tributarios, en este caso el formulario 200 de manera más específica. ¿Y qué es lo que hemos podido determinar? De que si ambos, tanto mi contabilidad, mis libros mayores, mis estados financieros, por un lado, y mis formularios tributarios sacan la misma información, es que no existen diferencias y está adecuadamente aplicada nuestra contabilidad en este caso, con el tema de administración de los impuestos. Pero si no aplicamos ese procedimiento,
obviamente va a generarse diferencias, ¿no es cierto? O por Anexo 2. Información sobre la determinación del crédito fiscal IVA declarado. Ya, muchas gracias. Bien, a ver, vamos a hablar ahora del anexo 2, que es cómo determinar el crédito fiscal IVA, que en el anexo que nosotros hemos declarado en toda una gestión, en todo un periodo. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a comenzar de lo más fácil. Primeramente, hay que entender que si ustedes más o menos recordamos lo que hablamos el día de ayer, en el primer recuadro, en el primer anexo, hemos hablado que las primeras columnas hasta la columna J se registra en ese anexo de las cuentas de ingreso al 87%, ¿verdad? Ahora, aquí en el anexo número 2, que es del crédito fiscal IVA, lo hacemos ahora al 13%, es decir, a lo íntegro del crédito fiscal IVA. Cuando realizamos la compra de algún bien o servicio, registramos contablemente el 87% si es una cuenta de gasto o activo y el 13% va al crédito fiscal IVA. Entonces, a ese 13% me refiero a los créditos fiscales IVA que se van generando en las diferentes transacciones o operaciones de compras de bienes o servicios que realiza una empresa. Y para eso, para llenar este anexo tributario, voy a hacer una pequeña explicación primeramente antes de ingresar. Debemos recordar lo que es la contabilidad básica que hemos aprendido en contabilidad básica. Es decir que el crédito fiscal IVA, la cuenta como tal, es una cuenta del activo, tiene un lado debe y tiene un lado haber. En el lado debe, se debita en el crédito fiscal IVA cuando, por ejemplo, cuando reiniciamos las actividades de gestión anterior o de mes anterior, si la política de la empresa es cerrar cada mes. Entonces lo que hacemos es hacer el asiento de reapertura y reconocemos el saldo del crédito fiscal IVA si tuviera en la gestión pasada. Debitamos cuando realizamos la actualización, que es el mantenimiento de valor, ¿verdad? ¿Sí? También debitamos cuando existe, por ejemplo, cuando compramos, ya sea material de escritorio, mercaderías, bienes, también lo debitamos el crédito fiscal IVA. Y también debitamos, por ejemplo, cuando en este caso exista una devolución sobre ventas o descuento sobre ventas. No se olviden que esa cuenta es una cuenta de gasto que va al lado debe y por lo tanto para ajustar el IVA, ¿no es cierto? Para ajustar el IVA debemos de determinar el crédito fiscal IVA, porque al momento de vender nosotros hemos determinado el débito fiscal IVA. Y se supone que hay un descuento sobre ventas, entonces ese débito tengo que difundir a través de un crédito fiscal IVA. Y viene lo que es la restitución, bueno, que más allá lo voy a ver referente a algunos ajustes que se deben también de evitar o es necesario. Ahora, ¿cuándo llevamos la cuenta crédito fiscal IVA al lado haber? Obviamente, lo llevamos al lado haber o lo acreditamos cuando compensamos con el IVA, ¿no es cierto? Con el débito fiscal IVA, perdón. Cuando viene la fecha de liquidación del IVA. Y por último, cuando tenemos que hacer algunos ajustes, que más allá también les voy a mostrar algunos ajustes. O cuando tengamos que hacer un cierre de gestión, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, miren, y esta cuenta por naturaleza tiene saldo deudor, que significa que el lado debe es mayor al lado haber. Ahora, el anexo número 2 tiene esta presentación, y desde la columna A hasta la columna H o hasta la columna G se obtienen de los mayores contables, de los libros mayores, ¿sí? Referente al crédito fiscal IVA, por si acaso, referente al crédito fiscal IVA. En cambio, en el anexo 1 lo obteníamos también de los libros mayores, pero referente a las cuentas de ingresos. Bien. Por ejemplo, acá estoy haciendo estoy obteniendo el crédito fiscal IVA, miren, de mi libro mayor. Total debe 158,000, que corresponde al mes de marzo, y lo estoy cargando aquí, al mes de marzo, ¿sí? Todavía no se compliquen porque estoy solamente haciendo una introducción. Este mismo anexo, que está de manera horizontal, lo podemos ver también de manera vertical, ¿sí? Y se van aplicando estos procedimientos. Más, fíjense, la columna 2002 tengo que sumar, 2003 tengo que sumar y así sucesivamente. Con la columna 2006, que corresponde al inciso E, tengo que restar, por ejemplo. ¿Sí? Es el procedimiento que establece la normativa. Bien.
Ahora, de manera general, todavía no estamos entrando a detalle todavía, por si acaso. Ese mismo mayor que lo vimos al principio, miren, vamos a ver cómo funciona. Quizás con este cuadro ya se van a dar cuenta el llenado de este anexo, que está bien sencillo, bien fácil. Por ejemplo, saldo anterior. El saldo anterior lo tengo que llenar a la columna A en el mes que corresponde. Mantenimiento de valor, si es que existe, lo tengo que llenar a la columna B en el mes que corresponde. Incremento por compras o gastos, es decir, las compras del mes, es decir, el crédito fiscal IVA generado por las compras del mes, lo tengo que llenar en el inciso C, en el mes que corresponde. Descuentos en ventas o devoluciones en ventas que puede existir, lo tengo que llenar al inciso D. Algunas restituciones, como en el caso del inciso F, ¿no es cierto? O el inciso G, que vamos a E, que más adelante les voy a explicar. Y algunas reversiones, si tengo que hacer algunos reajustes, lo voy a anotar en el inciso G. Y, por último, el inciso H, hasta el inciso H, aquí voy a anotar, por ejemplo, cuando utilice mi crédito fiscal IVA para compensar con el débito fiscal IVA, y lo voy a anotar aquí. Y por último, esta columna I, que es el resultado de la aplicación de la suma y resta de todas estas columnas anteriores, me tienen que dar un saldo de cierre a fin de mes, de cada periodo mensual. Y este saldo tiene que cuadrar con mi saldo de mi cuenta crédito fiscal IVA. Con el saldo de mi cuenta crédito fiscal IVA. ¿Sí? Miren, ese es el enfoque general o puntual que estoy realizándolos. Ahora, este mismo mayor del crédito fiscal IVA lo puedo anotar así en forma de T. Desde la columna F, D, C, A y B, por ejemplo, estas columnas son las que van a incrementar o se van a debitar o se han debitado en mis registros contables. Y la columna G y H son las columnas que han sido acreditadas correspondiendo al crédito fiscal. ¿Ya? Bien. Algo que es importante también aclarar, para que podamos llenar este anexo de manera adecuada y correcta, a cada fin de mes. A ver, por ejemplo, cuando pagamos los impuestos, declaramos los impuestos mensuales, en este caso el IVA, lo declaramos por mes vencido, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos de enero pagamos en febrero, los impuestos de febrero pagamos en marzo, de marzo en abril, etc. Así sucesivamente. Lo recomendable es que a fin de mes, vamos a suponer que es, en este caso, mayo, a fin de mes de mayo, yo tengo que hacer la liquidación del IVA, del débito y crédito fiscal IVA, o compensación, si quieren llamar el término, no sé. Es decir, sin registrar el pago de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué aclaro esto? Porque si yo voy a aplicar este criterio contable, que muchos también lo hacen, es declarar la compensación del crédito con el débito en la fecha de pago. Vamos a suponer que los impuestos es de mayo, y voy a directamente hacer este asiento en junio, cuando esté pagando, ¿no? Lo que normalmente se hace, débito fiscal, IT por pagar, a crédito fiscal IVA, a banco si es que hay que pagar, etcétera, etcétera. Si yo aplico este segundo asiento, les cuento que les va a generar complicaciones para llenar este anexo. Es decir, que no es recomendable. Lo recomendable es que a fin de mes haga la compensación del IVA, del crédito fiscal IVA, también su mantenimiento de valor, si corresponde, ¿no es cierto? Para que yo tenga este saldo, el saldo del crédito fiscal IVA al inicio de cada mes, ¿sí? Porque si yo aplico esta segunda política de registro contable, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir mezclando, ¿no es cierto? Mis saldos de un mes con los saldos del otro mes, del mes siguiente. Y obviamente que se puede controlar también a través de los libros de compras y ventas. No hay libro de compras y ventas, no hay ningún problema, pero para efectos de llenado de este anexo, como se requiere que este anexo sea alimentado de los libros mayores, no es conveniente. Bien, ahora sí vamos a ingresar al llenado del anexo, con este pequeño ejemplo. Primeramente, entendamos el primer asiento. El primer asiento corresponde al inventario de mercaderías, en este caso la compra de mercaderías y su crédito fiscal IVA. No se olviden, por favor, ¿cuánto es el crédito fiscal IVA? 142.884. Y en el mismo mes de mayo, porque esto corresponde a mayo, hay una venta de
y que generó un débito fiscal IVA de 95.000. Lo que quiero que captemos es lo siguiente, que hay un crédito en mayo de 142.884 y hay un débito en mayo de 95.214. Perfecto. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Antes de entrar, solamente nos enfoquemos. Como esta transacción, estos dos asientos corresponden a mayo, va a llegar fin de mes. Fíjense que tengo más crédito que débito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a compensar en este primer asiento. Débito fiscal IVA, 95.000, que está en el lado haber. Lo voy a traer al lado, perdón. A ver. Al lado debe este débito fiscal IVA. Y de mi crédito fiscal IVA no voy a utilizar todo, sino voy a utilizar solamente 95.000. Este asiento es por la compensación, nada más. Es decir, fíjense, mi crédito fiscal IVA entró por 142.000 en mi libro mayor, y aquí está. Y ahora estoy debitando por 95.000 en el mes de mayo. ¿Sí? Estoy utilizando para poder compensar mi crédito fiscal IVA con el débito fiscal IVA. Pero nos enfoquemos que solamente estamos hablando del crédito fiscal IVA. Ahora, en base a este movimiento, veamos ahora los registros contables. Miren, tan fácil. Miren, este es mi libro mayor de mayo. Voy a llenar entonces el mes de mayo de este anexo. Entonces, primeramente, saldo anterior. En este caso, el mes de mayo, este crédito fiscal IVA, no había un saldo anterior, es decir, no existía un saldo del mes de abril. Aquí, ¿cuánto es el saldo? 0. Entonces, aquí en el mes de mayo voy a anotar como 0. Vamos al siguiente movimiento. Me dice acá, la columna B, mantenimiento de valor. Verifico. Como no ha habido crédito fiscal IVA del mes anterior, entonces no hay mantenimiento de valor. Por lo tanto, el saldo también va a ser aquí 0. Seguimos en el periodo de mayo. Ahora acá me dice incremento del crédito fiscal IVA del periodo según mayores. El incremento en el mes de mayo, es decir, el crédito fiscal IVA generado en mayo. Y el crédito fiscal IVA generado en mayo es esto. Vamos a suponer que es la única compra. 142.000, que está aquí en el lado debe del crédito fiscal IVA del libro mayor. ¿Qué voy a hacer? Ahora, esto sí lo voy a anotar aquí, en el periodo del mes de mayo. Perfecto. Solamente vamos a trabajar con esos datos. Por ahorita no hay descuentos, por decir, sobre ventas, no nos olvidemos, no hay descuentos, no hay restitución del CDI, que les voy a explicar enseguida, o restitución de crédito fiscal IVA, no existen reversiones. Ahora, vámonos aquí en el periodo de mayo. Seguimos en el periodo de mayo. ¿Qué me pide acá? Débito fiscal compensado en el periodo según mayores. ¿Cuánto he utilizado de mi crédito para compensar el débito? Y aquí está, en el lado haber. Estoy sacando del lado haber de mi libro mayor del crédito fiscal IVA. 95.214. Muy bien. Ahora, apliquemos esta fórmula. Esta fórmula que, no sé si lo podemos ver por acá. Esta fórmula, que es igual a A más B más C más D menos E más F menos G menos H. Entonces, al aplicar esta fórmula, me va a generar un saldo. Es decir, tengo que sumar A más B más C directamente y menos H, por decir. Me va a dar un saldo de 47.060. Y este es el saldo del mes a fin de mes o al cierre de estados financieros, si hablamos del último mes de diciembre. ¿Cuánto es el saldo? 47.000. Fíjense, aquí, según mi anexo, se genera 47.000 automáticamente. Pero verificamos con nuestro libro mayor, 142.000 total debe menos 95.000 total haber, me da un saldo de 47.679.83. Redondeado, 47.670.